Dios les bendiga, iglesia, bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo capítulo 23, un salmo muy conocido por cada uno de nosotros. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el día de hoy vamos a estudiar este Salmo capítulo 23 de una manera en la que no lo habíamos hecho. Vamos a abrir tu Biblia en el Salmo capítulo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vemos en este texto una serie de estructuras y procesos. ¿Cómo inicia este capítulo 23 de Salmo? Inicia con una oveja que está en delicados pastos, con mucha comodidad y confort, que después es expuesta a un proceso en el que llamaremos el valle de sombra de muerte, y ese proceso la transforma, y lo que sale de ese proceso ya no es la oveja que inició. Después de ese arduo y fuerte proceso del valle de sombra de muerte, se convierte esa oveja en una persona que ya no está pensando solamente en su comodidad, que ya no está pensando en delicadas aguas o en pastos verdes, sino que está pensando en algo mucho más importante, y termina diciendo el salmista David: moraré por largos días. Una persona que piensa en una eternidad junto con Cristo. Ese es el resultado que sale de ese valle de sombra de muerte. Es este proceso el que yo veo en este salmo, iniciando con una oveja que pasa por un proceso llamado el valle de sombra de muerte y es transformada a través de ciertas circunstancias para que sea una persona que no solamente piense en las cosas terrenales, en su comodidad, en su confort, en los pastos verdes y las aguas tranquilas, sino que piense en algo mucho más importante, en una eternidad junto con Cristo Jesús. Y vamos a analizar este proceso de tres fases: la oveja, el valle de sombra de muerte y el resultado de una persona que piensa en una eternidad junto con Cristo Jesús. Entonces tenemos que en el versículo 2 y 3 dice así: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Vemos que esta oveja es una oveja que piensa solamente en ella misma, que lo único que quiere es su comodidad, su confort. Lo único que está buscando son pastos seleccionados por su pastor, la mejor comida que pueda haber, las aguas tranquilas. Una oveja que solamente está empeñada a buscar lo que a ella le conviene, lo que a ella le va a dar tranquilidad, paz. Las ovejas no es un animal que se destaque por su inteligencia o por su astucia. Las ovejas lo que saben es unirse, amontonarse, estar ahí unidas unas con las otras, estar juntas, pegadas. Eso es lo único que sabe la oveja hacer. Y la oveja siempre depende de un pastor que lo guía. Cuando aquí la palabra de Dios dice que en delicados pastos me hará descansar, la oveja ni siquiera sabe qué comida es la mejor para ella. El pastor tiene que seleccionar su comida. Ni siquiera eso sabe hacer una oveja. No sabe diferenciar entre una comida buena y una mala, una que la va a nutrir y otra que no la va a nutrir, o que la va a enfermar o la va a infectar. Cuando dice en delicadas aguas, la oveja no puede estar en un río con una corriente, porque el agua la absorbe su lana, y el mismo peso de la lana húmeda
junto con el de ella, la va a hacer hundir o va a hacer que el agua se la lleve y esa oveja se pierda en esas aguas turbulentas, en ese río. Por eso dice delicadas aguas. Una oveja ni siquiera puede estar cerca de una corriente muy fuerte. Tiene que estar en una agua tranquila, pacífica. De otro modo se hundiría y moriría esa oveja. Si la oveja, el pastor no le selecciona la comida que debe de comer y come lo que ella quiere, se terminará muriendo porque no sabe diferenciar entre una comida buena y una mala. Y entonces viene la segunda fase de Salmo 23, el valle de sombra de muerte, donde la oveja es quitada de ese confort y es sometida a un fuerte proceso lleno de circunstancias que la van a transformar y que la va a hacer pasar por unos procesos drásticamente difíciles. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando la palabra de Dios habla de una sombra, se trata de algo que no podemos anticiparnos, algo que no sabemos qué va a seguir sucediendo, como lo que estamos viviendo hoy en día en todos los países. Este virus que nos ha atacado, no sabemos cómo va a reaccionar, no sabemos si se va a quitar, si va a volver a brotar, no lo sabemos. Es una sombra que está delante de todos nosotros, es una sombra de muerte. Y en ese proceso es que la ovejita es transformada, y no solamente sombra de muerte. Dice que dentro de ese proceso no temeré mal alguno, va a haber temor a la muerte. Esa ovejita viendo ese río fuerte, con una corriente tan fuerte, teme de su vida, de que se pueda ir y pueda morir ahí. Cuando un pariente, un familiar, un amigo es detectado por este virus, entonces entra el temor en ellos. Yo estuve en contacto con esa persona, ¿qué tal si también me pasa lo mismo? Y entra el temor a esa ovejita. También dice que su vara y su cayado le infundirán aliento. Entonces quiere decir que esa ovejita en ese valle de sombra de muerte se va a desalentar, se va a desanimar, va a querer tirar la toalla a cada rato, a querer decirle a Dios, ya no puedo, hasta aquí llegué, busca a alguien más. El valle de sombra de muerte tiene estas tres características. Tiene una sombra que no podemos ver más allá, no sabemos qué va a pasar, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, si vamos a vivir o no. Este es el valle de sombra de muerte por el cual esa ovejita es pasada por ese proceso, un proceso lleno de circunstancias que muy posiblemente le provocan temor, le provocan desaliento, le provocan una sombra que no puede permitirle ver más allá para anticiparse y poder luchar con lo que viene. Así es la segunda fase de este proceso transformador del Salmo 23. Y todo proceso tiene un propósito de parte de Dios. Hemos visto que Dios es un Dios soberano y Él tiene el control de absolutamente todo. Y Él tiene el control de todo esto que está sucediendo alrededor del mundo. Y todo lo hace con un propósito. Este proceso del valle de sombra de muerte, el objetivo es transformar a una ovejita que piensa en su comodidad, en su confort, en que todas las cosas se tienen que acomodar a lo que ella quiere, pida o desee o anhele o sus sueños, que sea transformada para que no vea las cosas terrenales, sino que desee habitar bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Que sea una persona que quiera habitar en la casa de Jehová por largos días. Por eso les digo que lo que sale de este proceso de Salmo 23 no es una oveja, es una persona transformada. Este es el resultado de este salmo. Transformar a una oveja en una persona que piense en habitar en la casa de Jehová por largos días. En una persona que esté centrada en realmente ser un hijo de Dios. Y cuando parta de este mundo, realmente entre a una eternidad junto con Cristo Jesús. Una persona que se dedique a cuidar su salvación. Una persona que se dedique a cada día ser imitador de Jesucristo. Que la persona de Jesucristo que está en nosotros sea reflejada en cada parte de nuestra vida. Ese es el proceso del Salmo 23. Transformar ovejas
en personas que anhelen habitar en la casa de Jehová por largos días. Y la tercera fase de este proceso está en el versículo 5 y el versículo 6, vamos a leerlo. Dice así: aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este ya es el propósito perfecto de este proceso. Una oveja cuya única intención, cuya única ocupación era su comodidad, su confort, era lo que ella importaba, lo que ella quería, lo que ella anhelaba. Eso buscaba la ovejita. Y el perfecto propósito es arrancarla de ese lugar, meterla al valle de sombra de muerte para que con ciertas circunstancias que provoquen una sombra que no pueda anticiparse a lo que viene, que le provoque temor, que provoque en ella desaliento, sea esas cosas que la transformen y la conviertan en una persona que anhele estar en la casa de Jehová por largos días. Cuando esta ovejita sale de ese proceso, ya no va a pensar más en los pastos verdes, en las delicadas aguas. Ya no va a ser una persona que piense solamente en eso. Va a ser una persona que piense y busque la presencia de Dios, que piense y busque una eternidad junto con Cristo Jesús. Lo que sale de este proceso ya no es una oveja. ¿Por qué? Este proceso que dice, unges mi cabeza con aceite, se nos ha enseñado que es el momento en el que la ovejita, pues le untan un aceite repelente para que no se le suban algunos bichos que le provocan infección y hasta incluso podrían matarla. Ese es un proceso que se le hace a las ovejas. Pero Salmo 23 no está hablando de ese ungimiento, porque primero dice, aderezas mesas. Esto quiere decir que una oveja está sentada en una mesa que tiene comida y condimentada, aderezada, preparada. Ya no es una oveja que vive en pastos, en chiqueros, sino que es una oveja que come en una mesa aderezada y con comida bien hecha. Por eso digo que no es una oveja lo que sale de este proceso. También dice que esta persona o este resultado del valle de sombra de muerte es una persona que toma una copa y que esa copa está rebosando. Una oveja no puede tomar una copa. Por eso ya no es una oveja lo que sale de ese proceso. Empezó como una oveja, pero terminó siendo transformada en una persona que se sienta a la mesa del Padre a comer junto con Él. Terminó como una persona transformada que hereda el habitar junto a la presencia de Dios por largos días. Es decir, una vida eterna junto con Cristo Jesús. Perseguido ya no por un lobo, por las circunstancias, por la sombra, por la desilusión, por la angustia, por el peligro, sino perseguida ya por cosas buenas, por el bien, por la misericordia. Ahora son estas cosas las que persiguen a esta persona transformada para bendecirla o bendecirlo. Por eso la palabra de Dios dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese es el proceso transformador, que el resultado es una persona que ya no lo persigue un lobo como a una oveja, que ya no lo persigue el peligro, la muerte, sino que ahora lo persiguen cosas buenas, el bien y la misericordia, y lo persiguen durante todos sus días. Ese es el resultado del proceso del valle de sombra de muerte. Entonces tenemos un proceso de Salmo 23, una oveja muy consentida por su pastor, que es sometida al valle de sombra de muerte para ser transformada en una persona que hereda una vida eterna junto con Cristo Jesús, que se sienta a una mesa aderezada y condimentada con alimentos muy bien preparados. Si este proceso de Salmos 23 es real, debe de estar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y debe de estar de acuerdo con las predicaciones de Jesucristo. Y lo está en el Antiguo Testamento en Salmo 23 y en el Nuevo Testamento en Juan 15. En Juan 15 hay 3 parábolas
que Jesucristo está enseñando. Y la primera parábola es de un pastor que tenía 100 ovejas, pierde una y la encuentra. La segunda parábola es de una persona que tiene 10 dracmas, pierde un dracma y limpiando su casa la encuentra y hace una fiesta porque encontró aquel dinero que se le había perdido. Y la tercera parábola de Juan 15 es de un padre que pierde uno de sus 2 hijos. Y al final el hijo pródigo regresa al padre y el padre lo recibe, le pone un anillo, le hace una fiesta, le pone calzado y ropa nueva y lo recibe. Tenemos las mismas 3 fases de Salmos 23 aquí en Juan capítulo 15, ahora no escritas por el salmista David, sino enseñadas por Jesucristo. Primero, la oveja. Segundo, el valle de sombra de muerte, que es esa pérdida de dinero, de ese dracma que se extravió, de esa persona que tenía 10 y perdió un dracma, y después lo encontró. Y termina Jesucristo con un hijo que regresa a casa, un hijo que se da cuenta de la gran abundancia de pan. Y estando ahí comiendo la comida de los cerdos, el hijo se da cuenta y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entra en razón el hijo y regresa al padre. Y termina con lo mismo que Salmo 23, aderezas mesas. En una mesa aderezada, el padre le recibe al hijo pródigo y dice esa parábola que lo recibe con un cabrito engordado ya preparado para él. Lo recibe con un anillo, con ropa nueva, con calzado nuevo. Tenemos las mismas 3 fases de Salmo 23 repetidas en Juan capítulo 15 y habladas por Jesucristo. Entonces, esto es un proceso transformador sumamente real. Cuando algo se repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y está acorde a las enseñanzas de Jesucristo, es una realidad y es una verdad tan increíble y tan grande de la cual vamos a aprender el día de hoy. El resultado final del proceso del valle de sombra de muerte es una persona transformada, sentada junto a la mesa del Padre, en una mesa aderezada con comida y viviendo en la casa del Padre, viviendo con Él una eternidad con Cristo Jesús, como el hijo pródigo regresando a la casa de su Padre, como esa oveja que es transformada a través de ese proceso. Estos 3 procesos de Salmo 23 y de Juan capítulo 15 habla también mucho de la manera en que son las congregaciones o las iglesias, porque hay muchas congregaciones en donde a las personas se les trata como ovejas y la meta es que sean buenas ovejas y nada más, que sean obedientes, que hagan lo que se les dice. El único que sabe es el pastor. Las ovejas no piensan, solamente obedecen. Esas ovejas solamente se amontonan y obedecen. Entonces, si alguien pierde una oveja de esas, sí tiene que ir a buscar, porque no va a regresar, porque no sabe cómo regresar, porque no quiere regresar, porque se le ha enseñado a depender de alguien para mantenerse en el rebaño. No es capaz de tomar una decisión por sí misma. Entonces, cuando una oveja se pierde, tienen que irla a buscar porque no va a regresar. La parábola de Lucas 15, versículo 8, de los 10 dracmas y se le pierde uno. Qué curioso, fue el 10% de lo que tenía esa persona. Y a veces muchas iglesias ven a las personas como eso, como una persona que aporta, una persona que ofrenda. Y cuando la iglesia ve a las personas de esa manera, entonces sí tienen que, o se empeñan en buscarlos, o tienen que buscarlos, porque los ven como un número más, y necesitan ese número más para subsistir. Solamente ven ofrendantes, ven diezmantes, y tienen que irla a buscar. El dinero no vendrá a ellos tienen que ir al dinero. Pero si en una congregación se está formando hijos de Dios, que tienen una relación con el Padre Celestial, se les dice a esos hijos, aquí está la herencia que te corresponde, aquí está la palabra, aquí está la unción, aquí está la revelación del Espíritu Santo, tómala. Son personas capaces de tomar decisiones por sí mismas, basadas en la palabra de Dios, inspiradas por la revelación del Espíritu Santo. Y son personas que se hacen responsables por sus decisiones.
No culpan a alguien más, que fulanito me dijo que hiciera esto, que hiciera lo otro. Son personas responsables que no se dejan llevar por lo que alguien más le dice, sino por lo que dice la palabra de Dios. Son realmente hijos de Dios. Y esas personas no hay que andar atrás de ellas, solitos regresan. Como el hijo pródigo, que se dio cuenta cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí comiendo comida de cerdos. En ese tipo de congregación no hay que ir a buscar ni a la ovejita, ni al ofrendante, ni al dinerito que se perdió. En ese tipo de congregación lo que hay que tener es buena comida preparada, como lo hizo el padre de aquel hijo pródigo. El becerro ya estaba engordado, ya estaba preparada la comida para ese hijo cuando regresara. ¿Realmente quiere ser una oveja? Otros no lo ven como una oveja, lo ven como un aportante, una persona que ofrenda. Y van y la buscan, porque si no ese dinerito se va para otro lado. ¿Usted quiere verse como eso, como solamente una oveja, como solamente una persona más que aporta dinero a una iglesia? Ah, no, usted es un hijo, pues ahí está la palabra de Dios, ahí está la unción, ahí está la revelación. Tome su herencia. Aquellos piecitos que los llevaron para aquel lugar y que los hicieron alejarse de Dios, esos mismos piecitos los van a hacer traer de regreso para acá. Y nadie lo tiene que ir a buscar. El padre no fue a buscar al hijo pródigo, tampoco envió a alguien para que lo fuera a buscar, para que hablara con él y lo hiciera entrar en razón, no. El hijo se dio cuenta por sí mismo y regresó a la casa del padre. Y cuando una persona deja de asistir, creo que la labor de un verdadero maestro es preparar una buena comida para cuando esa persona regrese. Que sea el pan lo que atraiga a esa persona a regresar a la casa de Jehová y que se cumpla el proceso. El resultado es una persona transformada que quiere habitar en la casa del Padre, como ese hijo pródigo, como un hijo heredando, como un hijo sentado a la mesa del Padre en una gran comida, en una gran mesa aderezada, obteniendo la herencia de una vida eterna, obteniendo la herencia que el Padre Celestial tiene preparados para todos nosotros si es que nos acercamos realmente a Él. Entonces, ya para terminar, esto que estamos pasando tiene un propósito. Estábamos tan cómodos, estábamos tan tranquilos, comíamos delicados pastos seleccionados por nuestro pastor, nos tenían aguas tranquilas. Tan común se nos hizo ese pasto, tan común se nos hizo esas aguas tranquilas que dejamos de tomarle la importancia de lo que realmente son. Nos convertimos en personas insensibles y ahora sí sabemos lo valioso que eran cada una de esas pequeñas cosas. Lo valioso que era poder darle la mano a un amigo, poder abrazar a un familiar, poder besar a alguien, poder dar un abrazo. Lo tan alegre y feliz que era convivir en un grupo de personas, de amigos, de familias, de iglesia. Y eso que se nos hizo tan común, ahora lo empezamos a valorar. Ahora vemos qué tan importante era lo que teníamos. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que las personas que salgan de este proceso, de este valle de sombra de muerte, no quieren habitar en la casa de Jehová por largos días. Lo importante no es que el proceso termine, sino que el proceso funcione. Salmos 23 y Juan capítulo 15. Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Y el valle de sombra de muerte nos dice que debemos de ser transformados y llegar a ser personas, no ovejas que tengamos que ir a buscar, sino personas, hijos, herederos, que deseen y que anhelen estar en la casa de Jehová por largos días, que deseen y que anhelen sentarse a la mesa del Padre, una mesa que ella tiene preparada para ti, aderezada, con un cabrito engordado, con una copa rebosante, con un anillo nuevo, con un zapato y un vestido nuevo. Que seamos personas que realmente busquemos esas cosas que verdaderamente importan, no que busquemos los pastos verdes, no que busquemos las aguas tranquilas, no que busquemos nuestra comodidad, sino que busquemos al Padre cada día de nuestra vida, y el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque en la casa de nuestro Padre
¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Yo te invito a que te acerques al Padre. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.